Pensé que la separación sería el final del dolor, pero fue apenas el comienzo de algo mucho peor. La noche que Sofía se fue de la casa, lo primero que sentí fue silencio. No el silencio bonito de por fin descanso, sino ese que deja un zumbido en los oídos porque ya no hay pasos, ni portazos, ni discusiones por tonterías como quien se olvidó de comprar pan. Llevábamos meses rotos, de esos meses en los que convives con alguien como si fuera un roommate con el que encima tienes historial. Yo tenía 33, ella 31. 8 años juntos. No hubo gritos ese día, fue más triste que explosivo. Se llevó 2 maletas, su laptop y una caja con documentos para ordenarlo del abogado, dijo. Me dio un abrazo rápido, de compromiso, y me soltó la frase que me repitió semanas después como excusa para todo, es lo mejor para los dos. Yo creí que el dolor iba a ser eso, noches largas, terapia, aprender a cocinar para uno, acostumbrarte a que el lado derecho de la cama ya no tiene calor. Creí que lo peor sería el vacío. Hasta me hice el fuerte con mis amigos, estoy bien, solo necesito tiempo. Me inscribí al gimnasio, dejé de pedir delivery por ansiedad, empecé a dormir temprano. Era el tipo de tragedia que todo el mundo entiende y que con el tiempo, se supone, se cura. El primer mes fue raro pero manejable. Ella alquiló un mini departamento al otro lado de la ciudad. Seguíamos hablando por mensajes por cosas prácticas, facturas, el perro, quién se quedaba con qué. Yo me quedé en la casa porque el contrato estaba a mi nombre y porque pensé que moverme en ese momento era como admitir derrota. Además, la casa era nuestra y me costaba aceptar que, de repente, era solo un lugar grande para un solo tipo con un perro y un montón de recuerdos guardados en cajones. La primera señal de que algo no estaba bien llegó como llegan casi todas las cosas malas, en un correo automático y frío. Su solicitud de aumento de línea de crédito ha sido aprobada. Yo ni siquiera había pedido un aumento. Pensé que era spam. Después vi el nombre del banco, el mismo donde yo tenía una tarjeta secundaria que casi no usaba. Entré a la app. Había una compra de 1980 soles en una tienda de electrónica. Y otra de 700 en una farmacia. Y una de 300 en una estación de servicio que quedaba a 40 minutos de mi barrio. Llamé al banco. Me hicieron las preguntas típicas, me dijeron que podía ser un fraude, que iban a investigar, que bloquearían la tarjeta. Colgué y me quedé mirando la pared. En mi cabeza la explicación más lógica era, me clonaron la tarjeta. Punto. Le conté a Sofía por mensaje solo por si acaso, oye, me hicieron cargos raros, por si te llega algo a tu correo o algo. Ella respondió rápido, con un qué horrible, amor. Ojalá lo solucionen y un emoji triste. Amor. Me sorprendió el amor, pero lo dejé pasar. 2 semanas después, otro correo, gracias por su interés en nuestro préstamo personal. Ese sí me heló. Un préstamo a mi nombre, con mi DNI, con mi dirección actual. Fui a la oficina del banco. Me atendió una chica que me habló como si yo fuera un número más. Señor, su solicitud está en evaluación. Necesitamos. Le corté, yo no he solicitado nada. Me miró con esa cara de ajá, como si yo estuviera fingiendo para zafar. Le mostré mi celular con el historial, le pedí que revisara desde donde se hizo la solicitud. Me dijo que fue por la web, desde una IP local. Me pidió una denuncia policial para bloquear el proceso. Salí con la sensación de que me estaban robando la vida por pedazos y yo tenía que demostrar que yo era yo. Esa noche casi no dormí. Revisé mis correos antiguos, mis papeles, mis carpetas. Empecé a notar detalles que antes no eran detalles, faltaban copias de mis documentos. La carpeta donde guardaba la escritura de la casa estaba revuelta. Mi pasaporte no estaba. Seguro lo guardé en otro lado, me mentí. Abrí el cajón donde yo guardaba el token del banco. No estaba. Mi estómago se apretó. A la mañana siguiente, mientras paseaba al perro, vi un carro estacionado al final de la cuadra, un sedán gris con lunas polarizadas. No me pareció raro hasta que, cuando volví media hora después, el carro seguía ahí, en el mismo sitio, como si alguien hubiera estado esperando. Un vecino salió y saludó, yo saludé, intenté convencerme de que estaba paranoico. Era lógico estar nervioso, me estaban intentando estafar. Mi cerebro buscaba amenazas por todos lados. Esa misma tarde, cuando entré a mi casa, encontré la puerta principal apenas entornada. No abierta del todo, solo como si alguien hubiera cerrado mal. Me quedé quieto, con la correa del perro en la mano, escuchando. Dentro no se oía nada. Entré despacio. Todo parecía normal, el cuadro del pasillo, las llaves en la mesa, mis zapatos. Pero había un olor a perfume que yo no usaba. Uno dulce, como de vainilla. Y el perro, que normalmente se iba directo al sofá, se puso tenso, olfateando el aire como si hubiera entrado un extraño. Subí al cuarto. El closet estaba cerrado. Mi escritorio igual. Fui al baño. Nada. Cuando volví al cuarto, vi algo que me hizo sentir un golpe de frío en la nuca, en la cama, sobre mi almohada, había un sobre blanco sin sello. Solo decía, con letra imprenta, para ti. Y ahí fue donde, por primera vez desde la separación, el dolor dejó de ser sentimental y se convirtió en miedo de verdad. Porque ese sobre no estaba cuando yo salí en la mañana. Y porque en mi casa solo teníamos una copia de llaves, o al menos eso creía. Abrí el sobre con las manos temblando. Dentro había una copia de mi DNI, escaneada, y una hoja con una frase, deja de hacer preguntas si quieres que esto termine bien. Me quedé sentado en el borde de la cama como 15 minutos, sin reaccionar. Mi mente se iba a lo típico, algún ladrón, algún estafador, alguien que me está presionando. ¿Pero cómo entraron? ¿Cómo sabían dónde vivo? ¿Cómo tenían una copia de mi DNI? Y lo peor, ¿por qué se tomaron la molestia de dejarme una advertencia? Hice lo que hacen las personas cuando sienten que el mundo se les sale de control, llamé a alguien. Llamé a mi hermano, Tomás. Le conté todo en voz baja, como si el aire pudiera delatarme. Tomás es de esos que no se asustan fácil. Me dijo que no tocara nada más, que tomara fotos del sobre, que hiciera una denuncia y cambiara cerraduras esa misma noche. Y no estés solo, me dijo.
A los 20 minutos estaba en mi casa. Fuimos a la comisaría. Ahí empezó la parte más humillante, explicar una amenaza escrita en un papel mientras un policía me miraba con cara de seguro no es tu ex haciéndote drama. Puse la denuncia igual. Cambié la chapa. Compré una cámara barata para la sala y otra para el pasillo. Tomás se quedó a dormir conmigo esa noche, no por valentía, sino porque yo no quería admitir que tenía miedo de estar solo en mi propia casa. El banco finalmente confirmó que habían intentado solicitar el préstamo, pero gracias a la denuncia se frenó. Yo pensé, ok, ya está, era un estafador, un golpe raro, algo aislado. Quise volver a mi rutina. Traté de hablar con Sofía sobre el pasaporte y los documentos que faltaban. Me contestó con calma irritante, yo no he tocado tus cosas. No me culpes. Me llamó la atención lo rápido que se ofendió. Igual, yo ya estaba cansado de discutir, así que la dejé. Acepté la idea de que probablemente yo mismo había movido cosas sin darme cuenta. Pero la siguiente semana, llegó una notificación del juzgado. No era sobre el divorcio. Era una medida cautelar por una deuda que yo desconocía, un contrato de arrendamiento de un local comercial firmado por mí hacía 6 meses. 6 meses. Cuando yo todavía vivía con Sofía y estaba obsesionado con ahorrar para un viaje. El contrato tenía mi firma, mi huella, mi copia de DNI y una dirección que yo no reconocía. El documento decía que yo había dejado de pagar y que procedían a embargar bienes. Yo sentí que me faltaba el aire. No era solo un cargo en tarjeta. Era una trampa legal. Llamé al número del documento. Me contestó un hombre con voz cansada, como si ya hubiera lidiado con 1000 excusas. Señor, usted firmó. Usted se comprometió. Le dije que era falso. Se rió, literal. Todos dicen lo mismo cuando les llega la orden. Le pedí que me mandara copia digital. Me la mandó. Cuando la abrí, vi la firma, era una imitación muy buena de la mía. No perfecta, pero lo suficiente para engañar a alguien que no me conocía. Y la huella, yo no sé cómo explicar esto sin que suene exagerado, pero la huella se veía real. Ahí fue donde Tomás, con una frialdad que yo agradecí, soltó una idea que yo no quería ni considerar, alguien cercano te está haciendo esto. No es un estafador random. Sabe tu vida, tus documentos, tu casa. Yo pensé automáticamente en Sofía y me sentí como el peor tipo del mundo por siquiera sospechar. Porque, aunque nos separáramos, yo todavía la quería de alguna manera. O al menos quería creer que la persona con la que viví 8 años no era capaz de destruirme. Esa noche revisamos las cámaras. La del pasillo había grabado movimiento 2 días antes, a las 3:12 de la mañana. La imagen era mala, granulada, pero se veía claramente una figura con capucha, alguien que entraba con llave. No forzó. No pateó. Giró la chapa como dueño. Entró, se quedó unos minutos, y salió. No se veía la cara. Tomás me miró y me dijo, ¿quién más tiene llave? Yo respondí lo obvio, Sofía, pero ella devolvió la copia. Tomás no dijo nada. Solo levantó una ceja. A la mañana siguiente llamé a Sofía. No por WhatsApp. Llamada directa. Me contestó al tercer timbre, voz tranquila. Le dije que alguien estaba entrando a mi casa con llave, que había denuncias, que estaban usando mi identidad, que esto ya no era un error. Le pregunté si tenía alguna copia de llaves. Hubo un silencio breve, mínimo, y luego, no, ¿cómo crees? Le pedí que viniera ese mismo día con todo lo que hubiera sacado de la casa, incluyendo mi pasaporte y el token del banco si lo tenía por error. Se molestó, no tengo nada tuyo. Estás paranoico. Yo insistí. Y entonces dijo una frase que me dejó raro, y si te lo mereces por cómo me hiciste sentir. Se rió, como nerviosa, como si se le hubiera escapado algo. Yo le pregunté qué quiso decir. Me dijo nada, olvídalo y cortó. Esa frase me persiguió todo el día. Te lo mereces. ¿Merecer qué? ¿Un robo? ¿Un embargo? ¿Una amenaza en mi almohada? Empecé a revisar nuestra historia con otros ojos. Las discusiones, sus celos raros, las veces que me pedía mi clave porque se le había olvidado la suya, la facilidad con la que ella organizaba documentos. Sofía siempre fue ordenada, la que archivaba todo en carpetas, la que tenía copias por si acaso. En su cabeza eso era amor. En mi cabeza, ahora, se estaba transformando en algo siniestro. Tomás me acompañó a cambiar todas mis contraseñas, a bloquear mi DNI en cuanto trámite se pudiera, a pedir un reporte de centrales de riesgo. Salieron más cosas, una línea telefónica a mi nombre, un intento de abrir una cuenta en una casa de apuestas, una compra a crédito en una tienda de muebles. Cada hallazgo era como una bofetada. Fui donde un abogado. Me explicó, sin drama, que la suplantación de identidad es un infierno burocrático, que debía acumular pruebas, denuncias, cartas notariales, y que todo iba a ser lento. Y si sospechas de alguien específico, no lo confrontes sin evidencia. La gente se asusta y hace peor, me dijo. Yo no quería vivir así, como detective en mi propia vida. Quería paz. Quería que mi problema fuera extrañar a alguien, no temerle. Una semana después, me llegó un mensaje desde un número desconocido, ya te dije que no hagas preguntas. Venía acompañado de una foto. Era mi casa, tomada desde la calle, de noche. Se veía mi sala con la luz encendida y, si hacía zoom, se veía mi perro en el sofá. Esa foto la habían tomado esa misma noche. Mientras yo estaba dentro. Sentí que me quebraba. No era solo fraude. Era acoso. Era alguien disfrutando el control. Llamé al policía que tomó mi denuncia. Me dijo que hiciera otra denuncia y que trate de identificar el número. Todo era trate, procure, vamos a ver. Colgué con rabia. Tomás me dijo que nos fuéramos de la casa unos días. Yo me negué por orgullo estúpido. ¿Por qué tendría que irme yo? Repetía. Hasta que esa misma madrugada, la cámara del pasillo grabó otra visita, la misma figura con capucha, entrando, caminando hasta mi puerta y dejando algo en el piso. No entró. Solo dejó algo y se fue.
Abrí la puerta y vi una bolsita de regalo pequeña. Dentro había una memoria USB. Ahí fue cuando entendí que esto ya no era un fraude. Era personal. No la conecté. La guardé y al día siguiente fui donde el abogado. Él la llevó a un técnico. Lo que encontraron en esa USB me dio náuseas, fotos mías dormido, tomadas desde dentro de mi cuarto. No una o dos. Varias. En diferentes días. También había capturas de pantalla de conversaciones privadas mías, como si alguien hubiera tenido acceso a mi laptop o a mi celular. Y había un documento de Word titulado Plan. El plan era una lista de pasos, escrita como quien organiza un proyecto, bloquear acceso a cuentas, generar deuda a su nombre, aislarlo, hacer que parezca inestable, presionar para que entregue la casa. Cuando leí esa última parte, sentí un vacío en el pecho. La casa. La casa era lo único grande que teníamos. Era el punto de pelea silenciosa desde que nos separamos. Sofía quería lo justo, pero su idea de justo era que yo le comprara su parte o vendiéramos y repartiéramos. Yo quería tiempo. Y ella odiaba que yo tuviera tiempo. Mi abogado me preguntó algo directo: ¿tu ex tiene acceso a tus documentos, sabe tus rutinas, sabe cómo entras y sales? Yo no respondí, pero mi cara lo hizo. Decidimos hacer algo que me costó tragar, pedir medidas de protección y presentar una denuncia más específica, adjuntando los videos de la cámara, las amenazas, la USB, todo. También cambié de número, instalé cámaras mejores, y me fui a dormir donde Tomás mientras reforzábamos la casa con cerraduras extra. Yo quería pensar que al hacer todo por la vía legal esto se iba a frenar. Pero la parte más cruel fue cuando Sofía se enteró. Me llamó llorando, con esa voz que yo conocía, la voz que usaba cuando quería que yo la perdonara. ¿Cómo puedes acusarme de eso? ¿En qué momento te volviste tan malo? Me decía que yo la estaba destruyendo, que yo estaba inventando cosas para no darle lo que le corresponde, que yo era un manipulador. Sus palabras estaban tan bien armadas que por momentos me hizo dudar de mí mismo. Me hizo sentir culpable por defenderme. Me lo hizo de nuevo, el mismo juego de siempre, pero ahora con mi libertad en riesgo. Le dije que si no era ella, entonces no tenía nada que temer. Que todo se investigaría. Se quedó en silencio y soltó, muy suave: no sabes con quién te estás metiendo. Esa frase me confirmó algo: yo no estaba equivocado. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites y paranoia. Me llegaban notificaciones de intentos de acceso a mis cuentas. Alguien trató de cambiar el correo de recuperación de mi banca móvil. Alguien pidió duplicado de mi chip. Por suerte ya había puesto bloqueos. Cada intento fallido era como escuchar a alguien patear tu puerta desde afuera. Una tarde, mi vecino, un señor mayor que siempre regaba plantas en la vereda, me detuvo. Oye, el otro día vino tu esposa, bueno, tu ex, y preguntó si estabas. Yo le dije que no. Se quedó un ratito en el carro. Me señaló el sedán gris. El mismo carro que yo había visto semanas atrás. Me temblaron las piernas. No era un desconocido. Era ella. O alguien con ella. Con ese dato, el abogado movió más rápido algunas cosas. Solicitamos registros, pedimos oficios, y aunque el sistema es lento, hubo una pieza que encajó antes de lo esperado. La IP local desde la que hicieron el intento de préstamo coincidía con la red del departamento de Sofía. No era prueba final, pero era una línea clara. Cuando la citaron, Sofía se presentó con un hombre que yo no conocía. Alto, camisa planchada, sonrisa falsa. Se presentó como su asesor. En la audiencia, ella lloró, dijo que yo la acosaba, que yo estaba obsesionado con ella, que yo no aceptaba la separación. Yo la miraba y sentía que estaba viendo a una actriz. No por exagerado, sino porque la forma en que modulaba cada frase era demasiado perfecta. El juez pidió más investigación. Otra vez, tiempo, papeles, peritajes. Yo salí de ahí con ganas de gritar. Y al mismo tiempo, con una calma rara: por fin esto estaba en un lugar donde quedaba registro. Por fin no era solo mi palabra contra la suya. La gota final fue una mañana en la que recibí una llamada de un número privado. Contesté. No hablaron. Solo se oía mi propia voz, grabada, diciendo cosas que yo había dicho en mi casa en una conversación con Tomás. Frases sueltas. Como prueba de que me escuchaban. Luego, la voz de Sofía: Clara, sin llanto, te dije que ibas a aprender. Colgué y me quedé helado. Tomás me miró. Ya está, dijo. Se acabó el juego. Nos vamos a fondo. Lo que vino después no fue una escena de película. Fue más triste y más real: peritos revisando cámaras, técnicos revisando dispositivos, abogados enviando cartas, policías que por fin tomaron en serio el caso porque ya había patrón y evidencia. Encontraron un dispositivo pequeño escondido detrás del mueble de la sala, como un micrófono con batería. Encontraron que mi laptop había tenido un software espía instalado meses antes, cuando todavía vivíamos juntos. Y encontraron, por medio de los registros, que el sedán gris estaba a nombre del hombre que acompañó a Sofía, tenía antecedentes por estafas menores y cobranza agresiva. La teoría dejó de ser teoría: Sofía no lo hizo sola. Se juntó con alguien que sabía cómo meter miedo, cómo manipular papeles, cómo presionar para que yo soltara la casa sin pelear. El día que ella fue confrontada con todo, no lloró. No gritó. Se quedó quieta, mirando la mesa, y dijo algo que todavía me revuelve el estómago: yo solo quería que me dejaras de ganar. Como si la relación hubiera sido una competencia, como si perder el control sobre mí fuera una humillación que debía vengar. Hubo consecuencias, sí. No tan rápidas como uno quiere. Pero las hubo. Restricciones de acercamiento. Investigación penal. El asesor desapareció un tiempo y luego lo detuvieron por otra cosa. Sofía intentó voltearlo todo una última vez, diciendo que yo la provoqué, que yo la empujé. Nada de eso borraba los videos, los registros, el micrófono, el malware, la IP. Yo recuperé mi identidad a punta de trámites y paciencia. Cancelé líneas, cerré cuentas, limpié mi historial crediticio con cartas y pruebas. Perdí meses de vida en oficinas, pero no perdí la casa.
La casa se quedó, sí, aunque ya no se siente como antes. Hay rincones donde todavía me acuerdo de la primera vez que pintamos paredes juntos y me da un golpe de nostalgia. Pero luego recuerdo el sobre en mi almohada, la USB, la lista titulada plan, y se me pasa. Lo más feo no fue el dinero ni el papeleo. Fue entender que la separación no siempre termina con distancia. A veces destapa algo en la otra persona que tú jamás quisiste ver. Yo creí que el dolor era extrañar. Resultó que el dolor también puede ser defenderte de alguien que te conocía demasiado bien. Hoy duermo con las ventanas bien cerradas y con cámaras que graban hasta el parpadeo de una sombra. Suena exagerado, lo sé. Pero cuando ya te entraron a la vida como si fuera una casa sin llave, uno aprende a no volver a dejar la puerta entreabierta. Y si alguien me pregunta si me arrepiento de haberme separado, la verdad es que no. Me arrepiento de no haber entendido antes que, para algunas personas, perder el control es más insoportable que perder el amor.